Después tuvimos a Nancy Farid y Nelcy Arias, las hermanas Arias, dos educadoras populares que tienen un pedigrí académico muy interesante, pero que ellas se quisieron llamar comadres. Y las comadres nos hablaron sobre ese asuntico del patriarcado. Entonces fue muy bello porque lograron desde contar una vivencia personal e íntima, contarnos, o sea, todas las trampas del patriarcado, cómo es la relación del patriarcado, del capitalismo y también todas las posibilidades que tenemos como sociedad humana de poder dar ese salto y dejar el patriarcado, o sea, realmente tener posibilidades de superar el patriarcado. ¿Por qué no? Nos invitaron a soñar también. Eso fue el viernes. Por las tardes hemos tenido acciones comunitarias en muchos territorios. Sábado, que fue el Día de la No Violencia contra la Mujer, se hicieron 14 actos en la ciudad, una gran movilización social en las comunas de Cali. El domingo también se hizo una jornada por la vida, sobre todo se hicieron jornadas por la vida muy importantes en las ciclovías de la ciudad, se tomaron las 10 acciones comunitarias. Y el lunes empezamos con el seminario internacional con un invitado interesante, Mario Colucci, un psiquiatra psicoanalista que viene de Italia y nos contó cómo en Italia no hay manicomios, cerraron los manicomios por un nuevo modelo de salud mental comunitaria. Allí nos deja muchas preguntas. Por ejemplo, en Corrillos nos decíamos, ¿qué tal que en Cali cerráramos el psiquiátrico? ¿Eso sería bueno, deseable? Acá dicen que primero hay que abrirlo para poder cerrarlo. En fin, son otras realidades, pero muy interesante esa posibilidad de concebir la salud mental, no con muros, no con esta estigmatización, sino porque efectivamente hubo una sociedad que se preparó, ¿sí?, para dar ese paso a eliminar todos los manicomios de Italia. En Italia no hay ningún manicomio, y nos mostró una foto maravillosa de un caballo de Troya que hicieron los enfermos mentales y todo, bueno, una cosa muy interesante. El poder de lo simbólico, qué belleza. Efectivamente, eso lo tuvimos por la mañana. El doctor Juan Carlos Rojas también nos dijo cómo es la importancia del psicoanálisis en las intervenciones comunitarias. O sea, las intervenciones, el psicoanálisis no solamente en el diván, sino también en la comunidad. El psicoanálisis tiene una propuesta, una mirada, un enfoque que nos alumbra de una manera libertaria para las acciones comunitarias. Eso fue muy interesante. Bueno, por las tardes ha rodado todo esto de la política pública. Ustedes saben que la Universidad del Valle está operando este diseño de la política pública de salud mental. Entonces, bueno, sobre todo se han consultado sectores sociales, ¿no?, para que los sectores sociales, las diversidades, la academia, los estudiantes, las madres, en fin, puedan dar su palabra en la construcción de una política pública que no se consulte con la comunidad, como que no pasa nada, ¿no es cierto, Byron? Eso dicen, que hay que consultarla, que hay que hacerla de abajo para arriba. Ayer tuvimos una jornada muy interesante sobre las redes, la importancia de las redes, sobre todo en esta propuesta que hay de una política de salud mental comunitaria. ¿Qué papel juegan las redes allí? ¿Y qué pistas nos están dando? Ahora, sobre la realidad, Norma Lucía Bermúdez, que efectivamente nos presenta la característica de las redes del buen trato, pues nos pone de presente que hay muchas formas de redes, de organizarse en redes, hay muchas maneras de hacerlo, y la realidad informa que tenemos eso. Quisiéramos que fuéramos distintos, más participativos, más fuertes, pero tenemos lo que tenemos, y con eso tenemos que hacer una
el diseño de una política propia, mestiza, caleña, como nos ha dicho Marixa, ¿no es cierto? Made in Cali tiene que ser nuestra propuesta, entonces fue muy interesante. Estuvo Sara Mota, que es una mujer que tiene pues mucho pedigrí académico en Londres y es profesora de Australia y todo, pero nos viene con unas propuestas muy interesantes, ¿no? La sanación en círculos, la ancestralidad, la necesidad de ritualizar. Sí, fue muy interesante. Y después viene, bueno, estuvo Belkis, que también es una experta en redes y nos trajo su experiencia de cómo son las redes sociales y qué posibilidades tienen las redes sobre todo. Y un hombre maravilloso, también un médico psiquiatra, que nos puso aquí a moverlos, porque ellos dicen, es en el cuerpo donde también se instala el trauma y también es en el cuerpo donde se puede liberarlo también, y nos trajo una metodología maravillosa, nos contó las posibilidades que tiene de el trabajo desde la corporalidad. Por la tarde, efectivamente, yo estuve ayer en un encuentro para periodistas sobre cómo tratar noticias de salud mental, porque no sabemos, los periodistas y el periodismo, las periodistas no sabemos hacerlo, no sabemos cómo tratar, por ejemplo, el tema de suicidio, ¿sí? ¿Y cuál es el mejor formato? La crónica, la historia de vida, el perfil, ¿no? Me interesa mucho mostrar la foto del suicida, o por supuesto no. Bueno, digamos que fue interesante para 26 periodistas que estuvimos allí entender cómo se trata, o sea, y encontrar formas creativas de tratar este tema tan complejo, esos temas tan complejos de salud mental. Por ejemplo, fíjate que nos decía cuando tuvimos por la tarde el lunes, que se me pasó, todo lo de sustancias psicoactivas, nos decían, ya los enfermos, los consumidores no son enfermos ni delincuentes, antes eran delincuentes el que consumía, ¿sí? Después pasó a ser un enfermo, ahora no es ni lo uno ni lo otro, sino un ser humano distinto que instala preguntas, que incluso, nos decía una compañera de los centros de vida, incluso instala preguntas en la familia, dependiendo de los consumos, en fin, una cosa muy interesante. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre los enfoques diferenciales, sobre todo pensando en la política pública, cómo una política pública necesita tener estos enfoques diferenciales, de dónde vienen, por qué, cuáles son las preguntas que instala los enfoques diferenciales. Y entonces vamos a tener a Byron Otálvora, que es el que nos va a conducir toda la mañana. De la mano de él vamos a tener las preguntas. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.